Continuidad en espacios métricos. En esta sección vamos a considerar dos espacios métricos con dos distintas métricas que las vamos a denotar por D y E respectivamente. Sean XD y YD dos espacios métricos. La definición de continuidad en este contexto veremos que es completamente análoga a aquella que se usa en los números reales. Sin embargo, nos va a permitir ver cómo esta noción de distancia, esta métrica que nosotros en R tenemos, pero que usualmente no nos referimos a ella directamente, juega un papel muy importante para definir conceptos básicos como el de continuidad. Una función de un espacio métrico X a un espacio métrico Y se dice continua en un punto x0 si cumple la siguiente propiedad. Para todo epsilon positivo, existe un delta, el cual depende de epsilon y depende de este x0, tal que la distancia en el espacio métrico Y de las imágenes de x0 y Y es menor que epsilon, siempre que la distancia de x0 a y sea menor que delta. Y no lo escribí para toda y. Noten que esta parte es en realidad una implicación, aunque no se suele escribir de tal forma. Es importante tener clara de qué implicación se trata. La implicación es que si la distancia de y a x0, la distancia obviamente con la métrica en x, la distancia de x0 a y es menor a delta, entonces la distancia en este otro espacio métrico de las imágenes de los puntos anteriores es menor que epsilon. Para todo y, si la distancia es pequeña en el dominio, entonces la distancia tiene que ser pequeña en el contradominio. Esta es la idea de la definición. Queda claro que entonces la propiedad de continuidad de una función de un espacio métrico a otro depende completamente en las métricas de cada uno de los espacios. Para ilustrar esto aún más, con un pequeño twist, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos la métrica discreta. Recuerden aquella que a puntos distintos les asigna distancia 1 y cuando dos puntos son iguales, le asigna la distancia 0. F tendrá como dominio R con la métrica discreta y como contradominio R con la métrica usual, la del valor absoluto. Estará definida de la siguiente forma. F de x tomará el valor 0 siempre que x sea racional y tomará el valor 1 cuando x sea irracional. Lo que yo afirmo es que esta función es continua. Ojo, no solamente que es continua en un punto, sino es continua en todo punto de su dominio. Esta afirmación deberá parecer un tanto escandalosa a primera vista, puesto que veamos cómo es la gráfica de esta función. La función toma dos valores, 1 y 0. Entonces toma el valor 0 sobre los números racionales. Aquí están estos números racionales, es una recta, es una línea discontinua, por supuesto. Toma el valor 1 en los irracionales, la cual también es una línea discontinua, pero bueno, un poco menos discontinua, puesto que hay más irracionales que racionales. Sin embargo, esta función claramente es discontinuísima en el sentido usual. Sin embargo, yo estoy afirmando que es continua. Entonces veamos que sea continua, porque claramente la continuidad de esta función, el tipo de continuidad, es más general, es otro tipo de continuidad que el sentido usual. La métrica de cada uno de los espacios métricos del dominio y del contradominio está haciendo continua esta función, no en un sentido gráfico que lo podamos ver en la gráfica, pero sí en un sentido conceptual. Probemos pues la continuidad de esta función en cualquier punto de su dominio. Sea x0 un número real,
arbitrario. Queremos probar que la función es continua en este punto. Al ser este punto arbitrario, si probamos que f es continua en este punto arbitrario, entonces habremos probado que la función es continua en todo punto. Y bueno, más adelante definiremos que una función es continua cuando es continua en todo punto de su dominio. Siempre que se prueba continuidad, se tiene que probar que algo sucede para todo epsilon. Entonces, damos epsilon arbitrario y con la mano pongo este delta y yo afirmo que este delta me funciona para todo epsilon. Bueno, veamos si se cumple la implicación. Recordemos cómo es la métrica discreta. Si la distancia entre x0 y cualquier x es menor que este delta, que este 1/2, entonces, ¿qué significa? Recordemos que la métrica discreta toma el valor 0 cuando los puntos son iguales y toma el valor 1 cuando los puntos son distintos. Ahora, si tengo que la distancia es menor que 1/2, entonces no puede ser igual a 1 esta distancia. Por consiguiente, la distancia es 0 y esto me implica que x es igual a x0. Ahora, recordando que tenemos que medir la distancia en el espacio métrico del contradominio, en donde estamos usando la métrica usual, y la distancia ahí se mide simplemente como la diferencia de las imágenes en valor absoluto, entonces tenemos que la distancia de las imágenes es f de x menos f de x0, el cual, dado que x es igual a x0, entonces siempre es 0. Y 0 siempre es menor que epsilon, para cualquier epsilon. Noten que esto no es porque la función sea simple, sino se debe a la simplicidad de la métrica discreta. En realidad lo que hemos probado es que toda función de r con la métrica discreta a r con la métrica del valor absoluto es continua en todo punto. Aún más, los espacios R y la métrica del valor absoluto no están jugando ningún papel tampoco. Es decir, lo que hemos probado es que toda función de un espacio métrico con la métrica discreta a cualquier otro espacio métrico es continua. Esto nos da una lección importante acerca de la métrica discreta. Es una métrica muy bondadosa. Hace continuas a todas las funciones que tengan como dominio un espacio métrico discreto. Y como usualmente sucede en matemáticas, cuando algo es demasiado bondadoso, no es tan útil. Como tarea, caracterizar cómo son las funciones continuas de los reales con la métrica usual, pero ahora, como contradominio, a los reales con la métrica discreta. Es decir, dada la simplicidad de la métrica discreta, las funciones continuas se pueden describir de cierta forma muy particular. Bueno, encuentren qué forma deben de tener. Analicen el concepto de continuidad en este contexto y vean cómo deben de ser las funciones para que sean continuas con estas métricas.